agradecido, no sé si agradecido con, con Andrés por meterme en esto, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que es una oportunidad interesante. Siempre poder acercarse en estos tiempos a espacios donde hay ideas, donde hay gente queriendo hacer, donde hay gente interesada, donde se están tejiendo redes, definitivamente produce un estado de ánimo bastante interesante. Voy a estar moderando un poco en calidad de bicho de otro corral, porque aunque me presenta como periodista, realmente yo soy narrador. Formo parte de un proyecto que es un híbrido entre periodismo y narrativa, que sería La vida de Nos. Y bueno, creo que llegué al periodismo de una forma lateral, pero en uno de sus mejores momentos, o digamos uno de sus momentos más fascinantes, ¿no? La idea es que conversemos sobre las oportunidades, los riesgos del periodismo en Venezuela. Mi trabajo, aunque lo bueno de trabajar con periodistas es que saben editar. Entonces me dijeron que mi trabajo va a ser básicamente hacer fiscal, asegurarnos de que todos hablemos y todos podamos compartir. Va a haber preguntas, me comentan, y por lo tanto si en algún momento los interrumpo porque hay preguntas de universidades que están transmitiendo. Esto se está transmitiendo a otro sitio y lo están viendo, entonces bueno, para que participemos más. Bueno, una de las cosas maravillosas que está ocurriendo en Venezuela con el periodismo es que mientras más palo lleva, mientras más acoso, bueno, más se reproduce, más crece su calidad, más crece el interés. Vengo llegando de Barinas, donde estuvimos dando talleres de la vida de Nos, y una de las cosas que me enteré con gente de Mérida que participó en el taller es que abren en la Universidad de los Andes, en Mérida, abren la Escuela de Comunicación Social, y bueno, eso se llenó, o sea, más bien se desbordó los cupos, cuando uno creería que más bien están haciendo todo lo posible porque la gente no quiera hacer periodismo, es cuando más periodismo quieren hacer, ¿no? Voy a estar conversando acá con, bueno, como dijeron, Clavel Rangel, Alonso Moleiro, Carmen Riera, porque ya son dos, y César Batis, 4 periodistas de enorme experiencia. Vamos a conversar un poco sobre el nuevo periodismo. Fíjense, algo interesante de todo esto. A la salida de la unidad de investigación de Últimas Noticias, muchos de los periodistas que estaban allí, que eran periodistas muy formados, digo ese por nombrar algunos, pero digamos, muchos periodistas con mucha formación en Venezuela, viniendo de medios tradicionales, por alguna razón salieron de esos medios, y eso lo que hicieron fue fortalecer el periodismo, digamos, independiente, porque, bueno, estos periodistas se pusieron al frente de iniciativas que les permitió seguir reproduciendo el asunto, ¿no? El periodismo, nuevos enfoques, una mirada más novedosa. Vamos a conversar entonces un poco sobre eso, sobre las nuevas tendencias del periodismo, sobre los nuevos formatos que aportan, que le ofrecen de distinto al lector de hoy. Y bueno, un poco como para entrar en calor, no sé quién quisiera... Primero las damas. Primero las damas. Pero tomo, bueno, la idea es que hablemos todos un poco, pero bueno, primero las damas. Aunque debo decir que hoy estoy más tranquilo porque no estamos en el VOD. El año pasado estábamos en el VOD, estaba un poco más tenso, estábamos en la casa de un censor. Okay. Así que gracias, Andrés, por haber escogido esta casa maravillosa del IMPACT. Bueno, de hecho, fíjense que estar en el IMPACT es muy diciente porque aquí es un gran laboratorio de ideas, en donde tienes espacios abiertos y en donde puedes contar con diferentes profesiones para poder crear, para poder entablar lazos. Y creo que esa es una de las primeras oportunidades que tenemos como periodistas, que es, bueno, uno, reinventarnos, estar constantemente en un aprendizaje, en estar buscando esas novedades que hay en otros lados, o esas oportunidades que hay en otros lados, y ver cómo las transformamos acá. Parte de la censura es no tener datos, y nosotros en Runrunes, gracias a la idea de Rona Rizquez, creamos Monitor de Víctimas, que es periodismo colaborativo, periodismo de datos, periodismo de investigación y además participación ciudadana. 4 cosas, 4 elementos dentro de un solo proyecto.
Es un proyecto en el que nace por la censura de los datos de los homicidios en Caracas, y entonces lo que hicimos fue buscar periodistas de diferentes medios que hicieran sucesos. Vamos a la morgue todos los días y establecemos una base de datos con 35 preguntas que tienen que responder los familiares de las víctimas. Eso nos permite establecer patrones, nos permite ver exactamente cuál es el fenómeno que pasa. Seguramente no tenemos el 100% de los homicidios, pero por conocimiento, por filtraciones que tenemos, sabemos que al menos el 70%. Pero en todo caso, esas personas que tenemos allí registradas faltarán seguramente, pero ya saber que en un año, el año que cumplió Monitor de Víctimas, desde mayo de 2017 a mayo de 2018, tenemos más de 1.500 huérfanos menores de edad, ya eso es un dato que nos debe hacer reflexionar a todos como sociedad. Entonces, oportunidades, sí, muchísimas, sobre todo de aprender, de ver qué se está haciendo y ver cómo eso lo podemos adaptar a nuestra realidad en la que nos falta la luz, sí. De hecho, Monitor de Víctimas no necesita necesariamente luz todo el tiempo porque los periodistas van a la morgue. Es decir, volvemos al periodismo tradicional, el de estar en la calle, el de buscar, el de hablar con las personas, el de entablar conexiones con la comunidad precisamente y que ellos crean en nosotros, porque la gente tiene miedo de decir a mi familiar lo mató el FAES, pero establecer esa conexión, y por eso allí también la participación ciudadana, que es la alianza que tenemos con Caracas Me Convive. Entonces, pondría como una de las primeras oportunidades es el tema de la capacitación y de la reinvención que debemos estar constantemente teniendo como periodistas. Fíjense, uno de los medios más novedosos en la actualidad en eso de informar a la gente es, si se quiere, Soy Arepita, que es básicamente es como un boletín. Un boletín, exactamente. Pero tiene un formato bastante amable, tiene un formato bastante... sí, es divertido hacer periodismo en estas condiciones, en este país, pues ellos le buscan la vuelta para dar ese toque de ironía que, bueno, nos permite un poquito de distancia, nos permite un poquito de reflexión sobre la historia, menos pasión y más, quizás promueve más la comprensión. ¿Cómo arranca la idea de Soy Arepita y qué buscaba y si siente que encontró o está encontrando lo que está buscando? Bueno, Arepita nace el año pasado también en el contexto de las manifestaciones, de las protestas. Dariela Sosa, que también es egresada de la Universidad Católica, pues tenía la inquietud, como tuvieron otros colegas en ese momento, de cómo hacía para informar a quienes estaban afuera y a quienes estaban en Facebook fundamentalmente, sobre lo que ocurría en el día, que como saben era muchísimo y había que ordenar toda esa información al final del día. Entonces comenzó haciendo como un resumen para sus amigos del día a día, de lo que ocurría, y posteriormente le fueron pidiendo más información diario y pensó por qué no convertir esto en una plataforma que pudiese servir de un reempaque de las noticias, esta desorientación del lector con respecto a lo que ocurría el año pasado. Era necesario pues entonces ordenar este material, que ya hay medios que lo producían, y entonces hacer esa curaduría. Y entonces Arepita se convierte en un boletín de noticias que fundamentalmente llega a las 7 de la mañana por correo electrónico, por suscripción gratuita y voluntaria, en el que básicamente hacemos un reempaque de las noticias que redactan nuestros colegas de los medios más importantes del país, y también buscamos en los medios regionales quienes están haciendo la mejor cobertura de un hecho en específico. Y le decimos a nuestros lectores, somos este hub, digamos, de periodistas, pero también hay sociólogos, economistas, una licenciada en filosofía, que reempaca estas noticias y le dice a nuestros lectores, esto es, a nuestro parecer, desde nuestra mirada, lo más importante que ocurrió en el día, y te la contamos de esta manera, con una narrativa propia. Y allí hemos encontrado, yo por ejemplo que vengo de hacer diarismo, en el Correo del Caroní, medio impreso, después a digital,
Nunca de verdad me imaginé que iba a trabajar, que iba a evolucionar a terminar trabajando en formatos tan distintos a lo que hace, no sé, 8 años. Mi mayor sueño era estar en una gran sala de redacción con la rotativa allí, trabajando en esto. De verdad no había como esa perspectiva de que ahora somos una plataforma digital, pero que trabajamos además por Slack, ¿no? Esa gran redacción que en algún momento pues soñamos muchos de nosotros, han ido mutando a otras formas. Y entonces allí hacemos ese compendio de noticias que ahorita tenemos más de 5.000 suscriptores, pero lo que hemos descubierto en todo esto es la avidez que tienen nuestros lectores y gente. Ya tenemos más de 50 micromecenas, gente que paga mensualmente y nos aporta dinero desde fuera del país para que sí continuemos haciendo periodismo, y esto nos ha permitido cubrir un porcentaje importante del modelo de negocio, ¿no? Y bueno, Arepita es esta nueva narrativa, y lo que le decía era que hace un tiempo yo no pensé que iba, por ejemplo, a trabajar en Arepita, pero por otro ejemplo es el Servicio de Información Pública, que es una noticia, un voice por WhatsApp. Estos nuevos formatos nos abren toda una ventana inexplorada, pero además de múltiples posibilidades de mejorar nuestros canales de distribución en los medios, en cualquier plataforma, para llegar a esos nichos de gente que espera ser informada por los canales que a veces menos nos imaginábamos o pensábamos. Bueno, sí, me adelantaste un poquito algunas de las cosas que teníamos previsto. Sabe que Clavel ha estado mucho en radio y ya sabe que si le da un micrófono tiene que aprovecharlo, porque ese es más o menos el formato. Hablando de radio, hablando de bueno, los formatos de los que venimos, de cómo ha venido evolucionando el periodismo, que a su vez un poco cómo ha venido evolucionando nuestra sociedad ante nuevos retos, ante nuevas maneras, ante nuevos momentos. Y me gustaría preguntarle a Alonso, que es un hombre que viene no solo del periodismo impreso, sino que viene de la radio, es decir, digamos un periodista que conoce el medio en todos sus formatos. ¿Qué sientes, Alonso, que qué puede estar dando, o digamos, qué salto, qué evolución podría estar dando, por ejemplo, la radio, el periodismo impreso, en estos momentos para seguir conectándose con los lectores, sientes con las audiencias? ¿Cómo ves tú eso en este momento? Bueno, buenos días, encantado de estar acá. La radio la tiene complicada porque hay un marco regulador donde te tienes que ver la cara con las autoridades estatales por el ancho de banda. Todavía no hemos logrado, tenemos unos cuantos años hablando de lo que sería la radio digital, pero es una realidad que no se concreta, o sea, existe, pero tendría que consolidarse un poco más, como ya en otras naciones ocurre, en un marco de libertades públicas. O sea, a la radio le ocurre lo que le ocurre al Colegio de Periodistas, lo que le ocurriría a una ley de ejercicio del periodismo. Necesitamos un marco limpio, legal, decente, para jugar limpio, con una Asamblea Nacional decente y un gobierno decente, en el cual quede promovida un nuevo marco regulador para hacer nuestro trabajo. En los medios impresos tienen una ventaja porque es que tienen orificios de salida en el universo digital. La digitalización es una era de la comunicación pública que es un auténtico hito. Por eso se habla de millennials. Es decir, es un asunto, no solo es que arrancó un nuevo milenio con una nueva manera de comunicar, sino que de verdad la digitalización podría ser comparada con la imprenta. Es un momento en el cual pues, los consumidores de noticias son sujetos informativos y pueden, el marco o el campo de las redes sociales no ha sido todavía normado de una forma que impida la circulación de contenidos, y ahí hay unos elementos adicionales, el WhatsApp, que es un dominio personal en el cual pues también, del cual se sirven también algunas páginas y medios impresos. O sea, el universo de internet en particular, el universo ahí convergen espacios multimedia donde pueden salir contenidos visuales, puede haber contenido radial, hay además un trabajo visual, infográfico, que ocupa un peso protagónico
en el consumo de noticias, y por ahí es que estábamos salvando el juego en este momento, pues el que se quiera enterar se termina enterando. Por ahí hay mucho fake también, es una cosa de la que estamos hablando ahora, porque son espacios desregulados y son vicios culturales, yo diría que malestares culturales, situaciones inevitables que tenemos como las muletillas. Pues yo hablo y al hablar puede que diga una muletilla, no está bien que las diga, pero tampoco es que voy a ir preso por decirla. O sea, bueno, los fake, hay fake muy graves, hay por supuesto que hay un marco legal al que te enfrentas, pero lo que quiero decir es que la digitalización hizo que un campo importante de la comunicación social se salvara. La televisión y la radio la tienen más complicada. Yo creo que en lo que toca la radio, pues fíjense qué difícil es el panorama de la radio en este momento. Perdóname, que este bicho no para de sonar, andabas en internet, entonces parece un chivo sonando, llegando mensajes a todo tipo, estoy viendo. La radio, vamos a hacer casi toda la radio venezolana ha tenido que emigrar a la zona de entretenimiento y música. De música bien mala, por cierto. Y eso se ha contraído la oferta, la demanda de mercado natural, la estratificación de los estilos, de la música, de las identidades. Pues ya yo voy a Bogotá, puedo conseguir una emisora de rock en español. Eso aquí todo caminó por una sola calle, pues una radio de una sola nota. Quedan unos espacios informativos, pero chiquiticos y tal. Yo diría que, y lo digo con el corazón en la mano, no hay ningún sesgo corporativo en esto. Yo creo que es así, que Unión Radio es probablemente, la que mantiene un poderío y la que ha procurado hasta donde se puede poner contenidos que te encaren con la realidad, pero lo hace con enormes dificultades y límites. Y además con Conatel, que te pone el techo aquí, te complica mucho la gestión. Y la televisión, ni hablar. Es decir, los espacios tradicionales de consumo de noticias están increíblemente empobrecidos y lastimados. De todas maneras, y aún con lo que a mí me pasó con el tema de mi programa, yo sostengo que aquí todavía se puede hacer radio, que el asunto es cómo diseñas tu plan de cuestionamiento, es decir, cómo entiendes pues que el descontento lo tienes que ecualizar un poco, rescatarte un poco de tu compañero, de tu ancla compañera y alternar algunos contenidos sin dejar de decir cosas muy, muy importantes. Yo recuerdo el 27 de junio de este año, que fue Día del Periodista, en un encuentro en la Universidad Central, me preguntaban, y yo recuerdo haber dicho, y eso fue antes de lo que me pasó, pues, yo digo el 80% de lo que quisiera decir. O sea, yo sé que hay cosas que yo no puedo decir que son muy importantes. Bueno, terminó pasando esto que pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que la situación es compleja. De todas maneras, me parece además que la audiencia necesita compañía, orientación, que se te digan las cosas y que es responsabilidad de cada comunicador frente al micrófono. O sea, hay una decisión que tú tomas, creo yo. Tú puedes decir, bueno, mira, yo la verdad es que me está yendo muy bien, soy famoso, y tal, yo voy a navegar con esta situación y hago una radio ahí que no se meta con nadie, ¿no? Más, como decía el Chapulín Colorado, más inofensivo que un delantero de la Selección Nacional de México en aquel momento. Es una cosa ahí. Digo, bueno, yo voy a tratar de hacer lo que se pueda aquí hasta donde pueda sin que cierren a la radio por mi culpa. Porque entendemos que además esto es una dictadura que tiene un diseño. No es la dictadura cubana, no es la dictadura argentina, de Videla, con Videla ni programa hubiera podido tener, sino que es esta dictadura que quiere hacernos creer que es una democracia y que te permite una zona de pataleo ahí mediana. Pero es decir, el verdadero clima de opinión normal que tenemos en Venezuela está en las redes. Por eso es que además estamos en una situación muy atormentada y vemos también como instancias de caos de opinión. Okay. Fíjate una cosa que me parece muy interesante hablando de eso de llegar a las audiencias, del acompañamiento, de sentir que la gente se siente acompañada, en este caso por la radio. Hay un caso interesante con el Pitazo y es el siguiente. Bueno, el Pitazo, ¿cuánto tiempo tiene, César? Salimos el 2014, cumplimos 4 años este diciembre. 4 años tiene el Pitazo y a mi juicio, que no soy un estudioso en la materia ni conocedor muy profundo, pero creo que es el medio de mayor cobertura actualmente en Venezuela, ¿no? Tiene una cobertura nacional
Eso es un hito interesante porque, fíjate, están siendo bastante asediados, no tienen mucha facilidad o digamos, prácticamente no tienen salida a la red y sin embargo siguen creciendo, siguen, siguen siendo una referencia, siguen ampliando la cobertura, que es cosa muy importante porque un emprendimiento independiente siempre va a ser muy difícil crear esa red suficientemente amplia para que las noticias de Tucupita, de Cumaná, de Paraguachón nos lleguen a Caracas si tú tienes un pequeño emprendimiento. Dado que aquí hay periodistas jóvenes, y estamos siendo transmitidos a universidades, háblanos un poco de esa experiencia, cómo crear en tan poco tiempo una red, cómo hicieron ustedes para diseñar y crecer de esa manera una red de un medio que permita esa cobertura y cómo a su vez hacen para enfrentar esa traba que tienen con internet. Bueno, sin querer tomarme todo el espacio, porque sí, las dos preguntas que me han hecho generan que hablen mucho, pero voy a tratar de... Tomás nos contó la historia del país en 20 minutos, o sea que sí podemos. Bueno, espero en... ¿Se escucha? Ah, bueno, mejor pues te lo puedo quitar. Espero en 5 minutos poder hacerlo. Bueno, lo primero que tengo que decir, y aprovechando que precisamente hay estudiantes universitarios, tanto de la Universidad del Zulia, mi alma mater, la Cecilia Costa, la Universidad Arturo Michelena, la Fermín Toro y por supuesto la UCAP y la UCB, es que en el año 1996, el 18 de octubre de 1996, cuando yo me gradué, no me imaginaba jamás y nunca estar al frente de un proyecto periodístico como este, gerenciando incluso. En aquella oportunidad, cuando estudié, solamente vi una materia de gerencia con el profesor Orlando Muñoz, recuerdo muy bien su nombre y apellido, y esa fue la única materia de gerencia que yo vi y nadie me preparó para esto. Pasé por la cadena Capriles, pasé antes por Panorama, por La Verdad, y realmente el aprendizaje que tuve fue muy poco. Con esto lo que quiero decirle a los estudiantes de estas universidades que nos están viendo es que deben tener la mente bien amplia, bien abierta, porque si algo debo agradecer de haber pasado por Panorama y por Últimas Noticias es que me tocaron procesos de reingeniería total y eso me enseñó a estar con la mente abierta y adaptándome a los cambios con facilidad, y creo que eso ha sido una de las virtudes que hemos tenido, precisamente lo que decía Héctor al principio, los periodistas que salimos de la unidad de investigación de Últimas Noticias, los periodistas que salimos de Últimas Noticias y los periodistas que estamos hoy en los medios digitales. Esa adaptabilidad y esa capacidad para innovar y para enfrentar los retos que significa todo esto. Y este es el mensaje que en primer lugar quiero dejar a los colegas, y esto es uno de los principios que nos ha regido a nosotros para llegar a lo que hemos estado hasta ahora, porque precisamente a mí me gusta utilizar un símil. El gobierno nos ha cerrado la puerta con la censura digital que ha aplicado al Pitazo, al bloquear los 3 dominios del Pitazo, pero nosotros hemos intentado entrar por las ventanas. Nos ha bloqueado la ventana, entonces nosotros hemos agarrado un cincel, un martillo, y hemos abierto ventanas para seguir cumpliendo nuestra función de llevar la información. Y es así como, por ejemplo, no somos una página web y por eso no nos detenemos, por eso no nos paramos, porque si fuéramos una página web, por supuesto que ya estuviéramos achinchorrados. Nosotros somos un medio multiplataforma que tiene un programa de radio, y ese programa de radio se transmite en 17 emisoras más aparte de Radio Capital, y tenemos además presencia en otras 36 emisoras más para un total de 43 emisoras. Tenemos el Noti Audio, tenemos el trabajo con las comunidades a través de la formación de Info Ciudadano, tenemos las redes sociales, y cada día estamos buscando esa forma de seguir con nuestra misión, porque el foco lo tenemos claro. Y allí, insisto, algo que he dicho y seguro me lo han escuchado en otras partes, allí tenemos ventajas con respecto al gobierno, con respecto a los poderosos corruptos que quieren censurarnos. Nosotros tenemos bien claro nuestro foco, tenemos claro nuestro objetivo, y además de eso tenemos diversas formas de cumplir nuestra función de informar y de vencer la censura y de defender la libertad de expresión y los derechos humanos. Y esa fortaleza que nos da tener la claridad es lo que nos permite a nosotros
buscar ese cincel, buscar ese martillo y abrir las ventanas por las cuales seguir cumpliendo nuestra función. Creo que cumplí el reto, si no, me repreguntan. No, de hecho, hay una pregunta en el ambiente: ¿cómo hacen los medios alternativos para burlar o escapar a la persecución de la guillotina, la censura o el castigo a la democracia? Sí, lo dicen delante de decenas de periodistas. Bueno, esas cosas pasan. Bueno, una de las de lo que nos dice César queda la respuesta implícita, es decir, nuevos focos, tener creatividad. Definitivamente, fíjate, si, como bien dice, si el Pitazo fuese básicamente o exclusivamente una página web, ya estarían bloqueados, ya estarían censurados. No estamos bloqueados, lo que estaríamos enchorrados. Exactamente. La web está bloqueada, pero sin embargo, su trabajo sigue siendo. ¿Hay algo que no. Ok. Que se vale preguntar, porque la idea es que hagamos del asunto una conversación lo más amable posible. Otra pregunta más arriba. Bueno, creo que esta pregunta, hay una pregunta sobre las estrategias que permitan de alianza. Estrategias de alianza que permitan minimizar la fragmentación de la audiencia. Bueno, aquí tenemos sin duda a Carmen. Desde el año 2014, no, 2015. 2016. La primera fue 15. Bueno, sí, claro. Junto con Natalia Alvaray, empezó a reunir diferentes medios en donde, como hemos dicho, estábamos gente de la ex cadena Capriles, entonces nos conocíamos y empezamos a hablar acerca de cómo hacer periodismo colaborativo. Hasta ese momento aquí no se había hecho absolutamente nada y pues nos unimos la gente de Armando.info, El Pitazo y Runrunes y creamos el primer gran reportaje. En ese momento era Poderopedia. Verdad, que era Poderopedia. Hicimos el reportaje sobre el sobrino favorito de Silvia Flores. Fue la primera vez que se vio la foto y se supo acerca de este querido personaje. A partir de allí empezamos también a hacer alianzas para cobertura de eventos políticos, las elecciones, y entonces nos unimos con Crónica.1, ahora sí El Pitazo, tal cual, y Runrunes. Y desde hace 2 años, tal cual, El Pitazo y Runrunes tienen una alianza que empezó siendo comercial para ver cómo podíamos entre los 3 medios buscar maneras de conseguir dinero a través de la publicidad, de manera que podíamos ampliar. Si cada uno tenía 1 millón de visitas, pues ahora podíamos ofrecer 3 millones y además una cobertura mucho más amplia, porque como hemos dicho, El Pitazo tiene una cobertura nacional, tal cual es un medio especializado en política y Runrunes es un medio especializado en investigación y datos. Entonces teníamos públicos diversos, no somos competencia y lo que queremos es llegar a un mayor público. Entonces eso que empezó como la Alianza Rebelde, así le dijimos, a propósito de Star Wars, ahora esa alianza se ha convertido en, más allá de buscar publicidad, sino también de conseguir proyectos en conjunto que nos permitan también poder, pagar mejor a los periodistas, hacer mejores investigaciones, llegar a mucha más gente. Entonces, esta alianza que tenemos, a nosotros nos llena muchísimo de orgullo y además nos invita y nos reta a estar pensando constantemente en nuevas cosas que ofrecer. Por ejemplo, mañana nos vamos a Puerto Ordaz con un proyecto de fact-checking que estamos haciendo, en donde le estamos enseñando las metodologías de fact-checking a universidades. Lo hicimos con la universidad, lo hicimos en el Zulia con las 3 universidades y ahora vamos a la Universidad Católica en Puerto Ordaz, porque lo que queremos es que periodistas, estudiantes y profesores conozcan diferentes metodologías de fact-checking para luego hacer un ideatón en el que entre todos pensemos cuál es la mejor manera de enseñar metodologías de fact-checking en la universidad.
más allá de una cátedra, porque hacer una cátedra es mucho más difícil con todas las cosas que se tienen que hacer en la universidad, pero a lo mejor pensar en un laboratorio, a lo mejor pensar en unas pasantías, ver qué cosas podemos hacer entre todos para así todo el tema del fake news poderlos combatir con mucha más efectividad. Entonces, la alianza creo que son fundamentales, lo dijo el panel anterior también, y para muestra, no es fácil, como hemos dicho en otras oportunidades, como un matrimonio que uno tiene que ir viendo y uno tiene que ir conociendo y tiene que ir negociando, pero la verdad es que si hacemos un balance ha sido sumamente positivo, por lo menos para nosotros tres. Si me permites agregar algo, es que, porque me quedó algo pendiente también de la pregunta anterior. Una es el hecho, bueno, vamos a comenzar por acá. El hecho de las alianzas también nos permite a nosotros sortear esta censura. Por ejemplo, el Pitazo, desde el que comenzó, como sabíamos que éramos un medio muy pequeño, por cierto, Clavera está entre las fundadoras. Como éramos un medio muy pequeño, nosotros fuimos a buscar a un RUNE, buscamos otros medios ya más establecidos como el Nacional y le ofrecimos nuestros contenidos para que ellos los divulgaran. Porque éramos un medio muy pequeño y sabíamos que no íbamos a cumplir esa misión de poder informar a todos los venezolanos y especialmente a los más necesitados. Entonces, esa es otra estrategia de búsqueda de vencer la censura. Pero además, quiero retroceder para responder. El hecho de que seamos periodistas, los que estemos formando estos medios digitales, nos da también la oportunidad de poder lograr, por ejemplo, experiencias como la del Pitazo. En la mente o en las manos de un empresario, editor, yo creo que un proyecto como el Pitazo hubiese sido difícil. Y además, el hecho de trabajar en un ecosistema como el digital también nos da una serie de ventajas para poder desarrollar proyectos como este. Tú has tocado algo interesante. Fíjense cómo, bueno, muchas cosas interesantes, pero fíjense, ok, había una pregunta para Alonso, ya va brevemente. Bueno, vamos a aprovecharla entonces más bien. Para Alonso Moleiro, alguien que no vive en Venezuela y desconozca nuestras realidades y escuche Unión Radio o RCR, podría considerar que hay libertad de expresión. ¿A qué le atribuyes que estas emisoras aún estén al aire? Bueno, ya tú más o menos hablaste un poco de que es una dictadura muy particular, pero si quieres ampliar un poco más. ¿Tengo audio aquí? Sí. No, sí, es el diseño de la dictadura. Sí, es como cuando se va la luz, ¿no? Se fue de aquí para allá. Esta fase sí, esa fase. O sea, como en la casa, digo, en mi casa se va la luz, no, en los 2 cuartos no hay, en la sala sí hay, bueno. Es el diseño de la dictadura. Yo escucho RCR y me asombro de que eso siga al aire, porque uno va a RCR invitado y empieza, bueno, no, la verdad es que es un régimen autoritario. ¿Qué régimen autoritario? Es un régimen de mafiosos. O sea, todo lo llevan a un extremo y tú terminas como, bueno, está bien, ¿no? Unión Radio, bueno, tiene sus particularidades. Yo creo que así como estamos celebrando este evento y no hay un policía ahí o un militar que viene a disolverlo. Parece. No informado. Exacto. O la Casa de Primero Justicia está ahí y en Cuba no podría haber un partido. En Cuba hay Partido Demócrata Cristiano de Cuba, no puede organizarse en Cuba. En Cuba hay organizaciones de derechos humanos clandestinas y hay unas que malviven con el gobierno, las llevan presas, las sueltan. Es así, pues. El diseño de esta dictadura es el ruso, el de Belarus, el de Zimbabue. Entonces estamos acá y aquí puede venir William Castillo, pero si ustedes tienen una democracia, mira, aquí están hablando. Y cualquier gafo puede decir, claro, míralo. Pero bueno, sabemos que no es así, pues. ¿Hay libertad de expresión? Bueno, a medias. El problema aquí es que todos podemos participar en elecciones y no podemos cambiar de gobierno. La cláusula de la alternabilidad es la que está secuestrada, entre otras varias, Fuerzas Armadas institucionales, y hay un aparente juego que además ellos se creen. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho Conatel? Ha visto que la situación es compleja, entonces baja el tamaño del techo y te lo pone de forma que apenas puedas cohabitar con él. Entonces, bueno, tenemos 20 años viendo lo que ha pasado en Venezuela, pues. La gente, pues, aquí ha venido, además, vemos a cada rato, de pronto llega un extranjero que es amigo del gobierno o que quiere ver las cosas por sus propios ojos y termina cometiendo unos ejercicios de candidez que a todos nos dan risa. Hombre, pero en el Zambira están unas tiendas de marca, ¿cuál socialismo? Está bien, o sea, está bien, pues. De hecho, Alonso, algo interesante, que hay maneras también,
ambiguas, raras y sutiles de que el trabajo de la radio sea cada vez más difícil. Y nos ponemos a ver, por ejemplo, con cosas como que nadie podría decir que tiene relación directamente, porque no hay prueba, pero casualmente entonces está ocurriendo que ahora con frecuencia se roban repetidoras, o sea, cosas, equipos de pequeñas estaciones del interior del país que ya imposibilitan que puedan volver a comprar. Entonces son robos bastante selectivos que, como digo, nadie podría asegurar que tiene una relación directa, pero son todas esas tipos de formas sutiles de... Yo te digo, yo creo que es un milagro que estas emisoras sigan abiertas en el plan en el que están, y habla bien de ambas. Que quería agregar que muchas veces pensamos en censura, o sea, ese tipo de preguntas es como la pensaría Rangel, que es el tipo que está allí en el periódico tachándote las cosas como era antes. Pero claro. ahorita hay otros métodos muchísimo más sofisticados para censurar. En el caso de que lo comentaba como antes, la compra de medios. por ejemplo, así comenzó, pero también, por ejemplo, en el caso de Run Runner, ha habido un ataque selectivo a, por ejemplo, peticiones, miles de peticiones a una foto, y eso hacía que se nos caiga la página. Pero para descubrir eso es muy difícil, porque no es igual al bloqueo burdo que le tienen al pitazo. Esta es una cosa como mucho más milimétrica. Entonces, o sea, hay muchas formas de hacer censura. Fíjate, hay algo que quiero destacar de todo, de lo que estamos hablando, de los emprendimientos, además del asunto de la lucha contra la censura, además de la lucha del asunto de lo que es hacer periodismo en estas condiciones, y el hecho de que la mayoría, bueno, el venezolano usualmente se forma para eso, va a la universidad y piensa en un buen empleo, trabajar en un gran medio, etc. Eso más o menos aspiraciones bastante normales. La idea del emprendimiento es algo que no teníamos nosotros en mente, o sea, con tanta avidez como la tenemos ahora, por razones obvias, por necesidad. ¿Cómo cambia alguien que viene de trabajar, su esquema mental viene de trabajar en un medio, desarrollarse en un medio, a lanzarse a un emprendimiento con todos los riesgos? No solo eso, sino garantizar el asunto del esquema de negocio. Le pongo brevemente una anécdota. Cuando Albor Rodríguez, una periodista de mucha trayectoria, como los amigos acá presentes, me convoca para hacer la vida de nuevo, ella me dice, bueno, tengo esta idea, ¿qué te parece? Yo digo, mira, te voy a hacer solo una pregunta que lo hago siempre a la gente cuando me viene con ideas así. La pregunta es, ¿esto no quita tiempo o da dinero? Entonces, no vale, una cosa bien pensada con su estructura de negocio. Bueno, yo que vengo del mundo de la literatura, que me dijeran hacer una revista, pero no para tener un sueldo. Para mí eso es impensable, ¿no? Porque la gente de literatura siempre es más etérea con eso. Entonces, aprovecho, Clavel, que todavía has asomado al tema. ¿Cómo se lanzan con esa idea pensando en que debe ser lo suficientemente, no digamos rentable, pero sí por lo menos que se pueda sostener un proyecto como ese? Rentable tiene que ser. Exacto, pero ¿cómo para que sea exacto? Que se pueda sostener y pueda crecer en el tiempo. Bueno, les contaba que Dariela, cuando se le ocurre esta idea junto con otro colega, pues se había inspirado en un boletín que se llama The Skin, que es muy famoso en Estados Unidos, es muy rentable y tiene millones de suscriptores, y básicamente es igual un boletín que llega por correo electrónico. Es una ventaja hoy día en nuestro contexto que sea por correo electrónico, porque es muy difícil que sea bloqueado sus cuentas de correo electrónico de Gmail en su mayoría, o de Hotmail. Entonces eso garantiza que, y hablando de alianzas, que el contenido que llega a las bandejas de entradas de cada uno de los lectores, que además nosotros hemos dicho que el email es el duro de matar en este contexto, no solo en Venezuela, sino en el mundo, es que los lectores en su mayoría siguen privilegiando la bandeja de entrada como ese espacio único entre la información que quiero recibir y que quiero discriminar. Entonces, para eso ha sido muy importante. Y luego ver en esa plataforma, utilizamos Mailchimp para mandar el boletín, cómo aprovechábamos estos espacios y que esto fuese un modelo de negocio sustentable, que es un proyecto a la cual me sumo porque
en principio trabajando con Dariela en otros proyectos y me comentaba de la idea y veía en esto, decía, yo me convencí, me persuadí de que esto era una necesidad, de que había realmente gente que no tenía tiempo de meterse, cambiar el VPN, meterse en el Pitazo, después en Tal Cual, después en Runrunes, después en el correo de Carolina Bolívar o meterse en la página de Unión Radio porque había una entrevista, sino que necesitaba rápidamente tener ese compendio porque cada medio tiene su fortaleza. O, digamos, antes uno leía diversas prensas porque querías leer a economía a fulano de tal en específico. Entonces, ahí hemos encontrado como una novedad, lo que les contaba hace unos minutos, estas micromecenas. Hasta ahora lanzamos una campaña un domingo, le decíamos a nuestros lectores, queremos hasta final de año conseguir que 30 de ustedes nos financien mensualmente, no es un crowdfunding, sino es una plataforma que se llama Patrons, que utilizan muchos youtubers para esto, y solo ese domingo superamos la meta de los 30, llegamos a tener 40 nada más, ese solo domingo, ¿no? Y para nosotros fue wow, nunca pensamos que el contenido, no lo habíamos valorado en toda su expresión, de que nuestro contenido, lo que estábamos haciendo, había gente que está dispuesta a pagar $10, 20, 25 dólares mensual para decir, yo quiero seguir recibiendo esto y quiero respaldarlos de esta manera, ¿no? Esa es una de las maneras que estamos buscando que sea nuestro capital inicial, pero también tenemos alianzas, hacemos publicidad también en el boletín, hemos conseguido alianzas con Guataca, por ejemplo, que hacemos intercambio de llegar a través de nuestro boletín a una audiencia. Por ahí alguien preguntaba que esta fragmentación de audiencia, y al contrario de unirlas es más bien diversificarlas y llevar a nuestra audiencia productos que potencialmente pudiesen ser. El Banco Interamericano de Desarrollo también conseguimos una publicidad 2 veces con ellos porque veían a través del boletín la oportunidad de llegar a una audiencia distinta a la que ellos podían alcanzar en redes. Y bueno, básicamente entonces tenemos publicidad, tenemos los micromecenas, próximamente también estamos lanzando una plataforma de crowdfunding porque hay gente que dice, no puedo aportar mensualmente, pero quiero hacerlo puntualmente de alguna manera. Y alianzas, habían mencionado antes cómo funcionan las alianzas y nosotros hemos encontrado en los lectores gente que dice, miren, no puedo darte dinero, pero yo quiero ayudarte a mejorar el canal de distribución en este sentido. O el Patreon también fue una idea de uno de nuestros lectores, muy comprometido con el boletín, ¿por qué no crean esta plataforma? Tenemos también un canal por Amazon, que es las compras que también les hemos patrocinado, y estamos buscando distintos métodos porque sabemos y bueno, todos acá entendemos que la fortaleza es ser sustentables precisamente para que esa asfixia económica no determine en un corto plazo la sustentabilidad y la viabilidad de un emprendimiento tanto de Arepita como de cualquier otro. Fíjense, por lo que comentas, en este caso, la importancia de tener un espacio suficientemente, es decir, tener suficientemente clara la propuesta para que la gente sepa que la necesita o que le parece valiosa y quiere aportar a ella. Hay un diario español, no recuerdo el nombre, seguramente ustedes sí lo saben, que sus suscriptores, no se llaman suscriptores, se llaman socios, y la gente aporta algo, no por tener ningún tipo de privilegio. Es decir, los suscriptores no tienen la propuesta no viene de ofrecerle al suscriptor un privilegio en particular, como que le lleguen contenidos restringidos a otras personas, como que le lleguen por dinero, el diario.es, sino que básicamente esas personas financian ese medio porque saben que necesitan un periodismo independiente, es decir, lo hacen como un ejercicio ciudadano. La gente hace un aporte porque sabe que en la medida en que muchas personas sostengan un diario, en esa medida el diario tiene menos restricciones de intereses económicos sobre temas que no puede tocar. En el caso, por ejemplo, que te están preguntando por acá, César, sobre el periodismo de investigación, ¿cómo se conjuga eso? Por una parte, sí, ¿qué restricciones, qué dificultades han encontrado para hacer periodismo de investigación? Pero por otra parte, aprovecho, ¿qué dificultades han tenido, si las han tenido, para
acceder a contribuciones, etcétera, con el tipo de periodismo que ustedes hacen? Mira, lo primero que debo decir es que tenemos, en cuanto a las limitaciones del periodismo de investigación, tenemos las mismas limitaciones que todos los medios, ¿no? Ya Carmen lo decía cuando comenzaba, que es precisamente una forma de limitar la libertad de expresión, o por lo menos la calidad de la libertad de expresión, es a través de la libertad de información. Cuando se te cierra la fuente, cuando tienes dificultad para acceder a datos de instituciones, datos que deberían ser públicos, por ejemplo, el Registro Nacional de Contratistas, que lo cerraron y que era una fuente básica para nosotros los periodistas de investigación. Esas son limitaciones generales. En el caso nuestro como medio, bueno, no es esta anécdota que voy a contar no es necesariamente por el periodismo de investigación, pero es producto de eso, que es ayer en el sur del lago, el almirante Ceballos, Remigio Ceballos, fue a dar una rueda de prensa y se dieron cuenta que había un periodista, el corresponsal del Pitazo en la zona, Edwin Murdaneta, quien por cierto es el autor de la letra de la gaita del Pitazo, quienes la hayan escuchado. Y Edwin estaba allí y Remigio Ceballos lo apuntó directamente y lo mandó a sacar del lugar. Y lo mismo, más que dificultades, lo que hemos tenido es impacto por el periodismo de investigación. Por ejemplo, no es una periodista de nuestro equipo, pero el año pasado, en agosto del año pasado, después que la fiscal Luisa Ortega Díaz habló de los primos de Diosdado Cabello, nosotros le pedimos a Sugeli Tejero, quien ya en Contrapunto había escrito un trabajo sobre los primos de Diosdado Cabello, trabajo que más nunca ellos han hecho referencia, incluso creo que ha sido borrado de la plataforma de Contrapunto. Sugeli hizo un trabajo, lo actualizó y agregó nueva información, y luego de la publicación de ese reportaje, luego de que en ese momento, por cierto, teníamos una alianza con Tal Cual que publicaba nuestros trabajos en papel, luego de la publicación en primera página de ese reportaje, que además llevó a que el tribunal visitara por segunda vez en la semana a Teodoro Pekov, cuando aún tenía activa la demanda en su contra. Bueno, eso fue un 7 de septiembre, cuando el tribunal visitó a Teodoro Pekov, cuando Tal Cual publicó en primera página este reportaje sobre los primos testaferros, o supuestos testaferros de Diosdado Cabello, y al día siguiente a nosotros nos bloquearon por primera vez el dominio elpitazo.com. Y eso llevó a que el día anterior habíamos tenido casi 70.000 o más de 70.000 visitas a la página, y al día siguiente teníamos 11.000 visitas a la página. Es decir, y por allí también preguntaban, y ante eso, ante estos bloqueos que hicimos, bueno, después lanzamos el pitazo.info, nos lo bloquearon el 10 de abril de este año, después el pitazo.ml, nos lo bloquearon el 1 de agosto. Estos burdos bloqueos han sido acompañados también con ataques de negación de servicios. El primero de estos ataques de negación de servicios, y está vinculado al tema de periodismo de investigación, ocurrió precisamente después que publicamos una infografía en marzo del año pasado sobre las relaciones de Tarek El Aizami, y nos atacaron. El ataque de negación de servicio es que te hacen como muchas peticiones de ingreso a la página, y estas peticiones de ingreso a la página obligan a que el servidor se proteja, y ante esto no podemos hacer una actualización. En esa ocasión estuvimos 17 horas y media sin poder actualizar la página. Entonces, un poco combinando las preguntas, sí, hemos tenido dificultades por el periodismo de investigación, pero no al realizarlo porque tenemos el que tienen todos los periodistas, sino las reacciones que ha habido ante el periodismo de investigación que hacemos en el Pitazo, que por ser un medio independiente que va a fondo de las situaciones y hace seguimiento constante a los hechos de corrupción, como por ejemplo el caso de los 1.200 millones de dólares lavados en Estados Unidos, dinero que salió de PDVSA, o como por ejemplo el escándalo Gorrín Andrade. Esto ha tenido consecuencias, y esas consecuencias están vinculadas al bloqueo, y ante ese bloqueo nosotros hemos tenido que generar dominios que nos han bloqueado, pero también, como lo decía al principio, si nos bloquea, entonces buscamos alternativas, como por ejemplo próximamente saldrá la aplicación del Pitazo,
que será gratuita, la podrán descargar, ya está activa, incluso la pueden buscar en Play Store, ya está activa, la pueden descargar en Play Store y allí ustedes pueden tener acceso a la información, de la misma información que está en la página, pueden descargarla y leerla cuando no estén conectados a internet. Y esto es una forma, pero también repito, ahí les preguntaban, esa pregunta que está allí al aire, ¿cuentan con recursos alternativos como el podcast, los newsletters, notas de voz? Por supuesto, el Noti Audio es un ejemplo de ello, es un podcast, es una nota de voz que distribuimos desde el teléfono de la radio del Pitazo. Salen 2.400 mensajes del Noti Audio, pero yo tengo tengo 2 grupos con más de 300 personas y sé de personas que me dicen, mira, yo recibo el Noti Audio de mi prima, de mi hermano, y es un contenido que se ha ido regando y que ha sido muy efectivo. Y el 3 en 1 que tenemos en la alianza de Runes, tal cual y el Pitazo. Bueno, fíjense una cosa, ya nos queda poco tiempo. Brevemente, 5 minutos, y supongo que podrán después hacer preguntas a las personas, ¿sí? ¿No? Creo que no. Ok, bueno, fíjense una cosa, quería de cualquier manera un poco aprovechar para cerrar el panorama de lo que hemos venido hablando. Ustedes como periodistas se formaron en un momento en que, bueno, el país venía, digamos, una estructura que se había venido conociendo, bueno, más o menos estable. Pues habían 3, 4 grandes medios impresos, había un par de ¿cómo es que? Redes de radio, etcétera. Las televisoras, como siempre, exacto, 2 televisoras de señal libre. Y a ustedes les tocó reinventar el periodismo y abarcar algo que, bueno, que medios enormes con mucho capital y mucha capacidad hacían. Te pregunto, Alonso, un poco para cerrar, viendo desde afuera el asunto, todos los emprendimientos, el periodismo que se está haciendo ahora, todo el uso de las redes sociales y de internet, ¿sientes que está contando el país, que llena el vacío que habían dejado esos grandes medios? ¿Sientes que se está haciendo el trabajo al respecto? Sí, lo creo. ¿Tú tienes? Sí, tengo, sí. Sí, lo creo. Esta fase sí tiene. Chuchu. Creo que sí. Tenemos que recordar que en el pasado teníamos medios grandes, referenciales, como existen en todos los países, propiedades de familias poderosas, que esos medios además tuvieron un enorme poder en Venezuela, un poder superior al de los gobiernos, que devolvían leyes y que creaban un ambiente de opinión, forjaron crisis, sacaron presidentes. También creo que la estructura que teníamos estaba mucho más estratificada y distribuida de lo que creemos. Por ejemplo, en Chile el Grupo El Mercurio es propietario de casi todos los medios impresos. Eso debe estar cambiando ahora, pero tradicionalmente era así. Por decirlo, Colombia, ¿no? Los medios grandes, esos medios, es decir, nosotros como periodistas teníamos un problema que eran nuestros jefes, los dueños de los medios, y una tensión en el trabajo sindical, en el ejercicio de la información. Había una relación buena, pero con momentos de tensión. Evidentemente que los dueños de los medios tenían una manera de ver unos intereses y los periodistas tenían otra manera de ver el asunto y otros intereses. Pero se convivía. ¿Qué es lo que hemos perdido? Medios referenciales para hablarle a toda Venezuela. Es decir, Capriles, por ejemplo, podía hablarle al país por Globovisión y eso se enteraba todo el país. Eso lo hemos perdido un poco. Eso se ha ido... ahora es un mosaico de circunstancias noticiosas. Quien quiera enterarse, quien tenga los elementos y quiera ir a buscar la noticia, la consigue. Pero un señor que trabaje, vamos a decir, en Achaguas, en una situación, puede no enterarse, pues. Eso está pasando. O sea, yo creo que los periodistas están haciendo lo que les corresponde hacer y creo que además se está haciendo muy buen periodismo. Creo además que se está haciendo mejor periodismo que el que se hacía en las circunstancias normales. Pero creo también, yo he hecho en falta, yo creo que aquí hubo grandes momentos del periodismo, el equipo del Observador Venezolano, Economía Hoy, los momentos del Diario de Caracas, el Nacional, que era una escuela de periodismo, el Universal, todos tuvieron momentos importantes. Yo eso lo recuerdo con mucha nostalgia. Yo creo que eso es un escenario que hay que reconstruir tomando nota del aprendizaje. Es decir, y creo que aunque se está haciendo un trabajo importante y se mantiene un ambiente de opinión y el boca a boca, el WhatsApp, el Radio Bemba que llaman, el WhatsApp, las redes, los portales, lo que pueda quedar de televisión, construyen un lienzo en el cual
podemos tener una idea de lo que pasa y de quién es la culpa, que es una cosa que para mí era muy importante. Hace unos años yo tenía la sensación de que el gobierno estaba gestando la canallada y el país no iba a saber qué le estaba pasando. Es decir, de quién es la culpa, quién botó la plata, por qué no hay comida ni medicina, quiénes son los responsables. Bueno, eso es una cosa que está medio a hacer. Nosotros necesitamos tener otra vez periódicos, tener papel, convivir ambos formatos y reconstruir nuestro panorama de medios, pero yo sin dudas creo que cuando este cuento se acabe vamos a recordar el trabajo de los periodistas, porque aquí lo que hay es pura convicción ciudadana, puro amor a Venezuela, aquí no hay más nada que eso. Podríamos no estar aquí ya hace rato, lo que pasa es que bueno, no nos da la gana, pues queremos que se cuente y se sepa. Mira, bueno, había incluso en el aire preguntas interesantísimas. Es un tema enormemente valioso, un tema que puede dar mucho, con 4 personas con mucho que decir, pero lamentablemente me señalan que se nos acaba el tiempo. Bueno, no me queda más que de verdad celebrar estos encuentros. Ojalá se repita y se puedan seguir haciendo, pero no sé si da tiempo de... Sí, ok. Bueno, sí, porque realmente es una pregunta importantísima. No sé si alguien tiene una manera sucinta de responderla para que estemos a tiempo. Sí, si eso se compromete. Bueno, a la colega Marina Escobar le invito a que me permiten la cuña, que siga el Pitazo, porque precisamente el Pitazo nació para llevar información a los sectores populares. Porque, ¿qué vimos? Nosotros cuando pensamos en mayo y julio del 2014, vimos que los medios audiovisuales no estaban transmitiendo las informaciones. Ya habíamos tenido la experiencia de ese 12 de febrero de 2014 en Candelaria. Dijimos, bueno, vamos a producir información para llegarle a los estratos más bajos de la población. Y precisamente eso es lo que nosotros hacemos gracias a organizaciones no gubernamentales que proyectan nuestro trabajo en comunidades, no en todas, porque es imposible, gracias al trabajo que hacemos con los infociudadanos, que ya tenemos más de 600 y tantos infociudadanos formados, y también porque sabemos que hay dificultades para acceder a los medios online, entonces tenemos iniciativas offline como la radio o también como la producción de volantes, de flyers, lo que llaman ahora flyers también, que es la misma cosa en definitiva, pero bueno, hacemos este tipo de producción y por ejemplo a nosotros nos gratifica mucho que hoy vimos en el grupo del Pitazo, porque esa es otra característica del Pitazo, nuestra redacción, como los reporteros están en todos los estados del país, nuestra redacción está en el WhatsApp y hoy una reportera nos envió una fotografía de un abasto en Calle Lamar donde tenían pegado un volante del Pitazo para explicar la reconversión monetaria. Eso para mí, para nosotros, significa que estamos llegando precisamente a estos sectores. Queremos llegar mucho más y en eso seguimos trabajando. Y ahí para cerrar, interesante saber que siguen surgiendo ideas. Por ejemplo, está la idea del Bus TV, que claro, salen a la calle a dar la noticia. Es decir, definitivamente... Y Arepita es un correo. Arepita es un correo. Es decir, que definitivamente todo este esfuerzo del gobierno por acallar la prensa y porque no se informe, lo que ha provocado es que mucha más originalidad, mucha más creatividad y mucho emprendimiento para seguir haciendo periodismo, que es porque los que lo hacen porque les apasiona. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente no se pudo hablar de muchas cosas, pero bueno, volviendo a agradecer el espacio y agradeciendo al panel y a la organización. Bueno, gracias.